Bien, hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este momento. Eh, Estamos a punto de iniciar nuestra reunión, a conectarnos con los hermanos de la Iglesia Bautista Pacer en Houston, al sur de Houston. Entonces vamos a esperar un poquito, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite esta mañana o esta tarde ya reunirnos. Ahorita estamos viendo la reunión de ellos en Houston, en Pasadena, le llaman ellos, o así se llama el lugar, al sur de Houston. Y hermanos, agradecemos al Señor que nos permite la vida, la salud. Le agradezco al Señor que me ha permitido en esta semana estar bien de salud, dentro de lo que cabe algunos malestares, pero pues gracias a Dios estoy bien. Le digo, discúlpeme si hay una pequeña, en un momento dado, interrupción. Estamos ya a punto de conectarnos con los hermanos de Houston. Estoy a la expectativa y queremos pues aprovechar el tiempo compartiendo una acción de gracias. Les agradecemos, hermanos, su tiempo para estar con nosotros hoy en esta tarde. Entonces, agradecemos que Dios nos ha cuidado, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno a pesar de diferentes circunstancias complicadas por las cuales todos atravesamos. Ahorita creo que en todos los hogares hay algunos problemas económicos, problemas de empleo, y los hermanos van a cantar. Entonces discúlpame que estoy así a la expectativa. Estamos transmitiendo aquí con ustedes por Facebook y también con ellos es a través de Zoom. Entonces por eso, hermanos, queremos agradecer. Dios es bueno. En medio de las circunstancias difíciles por las cuales usted esté atravesando, yo le comparto, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias porque esta situación que estoy atravesando es complicada, es difícil, y es difícil, pero gracias porque estás a mi lado. Yo he aprendido en medio de mis dolores, en medio de mis crisis, porque a veces en algunos momentos los dolores son muy fuertes, he aprendido a darle gracias a Dios. Y yo le comparto esto, dele gracias a Dios. Si usted está atravesando por problemas económicos, problemas de trabajo, problemas familiares, dele gracias a Dios en medio, no por los problemas quizás. Es difícil darle gracias a Dios por los problemas, pero dígale al Señor gracias porque en medio de esta situación estás conmigo. Le digo, es difícil darle gracias a Dios por los problemas. A mí me costó mucho darle gracias a Dios por mi cáncer, me costó mucho, pero he aprendido y le he dado gracias. Le digo, Señor, gracias por este cáncer, gracias por lo que estoy atravesando, porque hay gente que está sufriendo mucho más, mucho más. Hay gente que pues ciertamente le están administrando sus quimioterapias, pero al ver los hermanos, al ver a esas personas, sí es triste. Yo le doy gracias a Dios porque no estoy tan mal como algunos de ellos. Entonces, dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, dad gracias en todo. Así es que, hermano, le invito a darle gracias al Señor hoy en esta tarde. Le digo, hoy vamos a compartir un tema. Nuestro tema se llama Cuando se pierde la brújula. Cuando se pierde la brújula, vamos a hablar acerca de este tema.
Mi esposa va a acompañarme en unos momentos más, va a compartir un testimonio con los hermanos de la iglesia allá en Pasadena, Texas. Los hermanos quieren saber un poquito acerca de la situación por la cual atravesamos hace algunos meses, porque el pastor, el hermano Elías Salazar Sánchez, un gran amigo desde hace más de 30 años, él me dijo: hermano, ha sido de bendición y quiero que compartas esa bendición con los hermanos. Entonces, vamos a compartir esto, una acción de gracias con los hermanos de Pasadena, Texas. Mi esposa va a hablar un poquito también. Y hermanos, ténganos un poquito de paciencia, los hermanos están cantando un himno ahorita, y ya para conjuntarnos y estar en la misma sintonía. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar ustedes en su ciudad donde se encuentran, algunos aquí en Monterrey, algunos hermanos en Tlaxcala, otros en Estados Unidos, los hermanos que van a vernos ahorita en Texas. Y es interesante cómo Dios está permitiendo que a través de la tecnología podamos conectarnos, donde prácticamente las distancias son nada ahorita. Entonces, le digo, Dios es bueno, permitió esta pandemia, esta situación difícil. Las iglesias aquí en Monterrey y en muchas partes del mundo no nos podemos reunir físicamente, no podemos congregarnos físicamente, pero sí podemos congregarnos lo que se llama virtualmente, ¿verdad? Gracias al Señor por ello. Ahorita es donde algunos hermanos están anhelando lo que dice la porción de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿estamos congregándonos, hermanos? Estamos congregándonos en el nombre del Señor. Permítame, déjeme. Entonces, Dios es bueno, hermanos. Dios es muy bueno. Dele gracias al Señor. Ya nos vamos a conectar, hermanos. Nos estamos conectando con los hermanos de Houston. Hermano, muy buenos días, hermanos allá en Texas. Estamos al mismo tiempo conectados con los hermanos en Facebook. Estaba ahorita compartiendo con ellos que nos vamos a conectar con ustedes. Las maravillas que el Señor nos permite, ¿verdad? Ustedes en Texas, nosotros en Monterrey, otros hermanos en Tlaxcala, algunos hermanos en otras partes de Estados Unidos, otros en otras partes de México. Y Dios es bueno, está permitiendo la tecnología. En Facebook también de repente la tecnología nos falla un poquito. Hermanos, en el mes de diciembre, más bien hace un poquito más de 7 meses, fui intervenido quirúrgicamente a causa de un problema que me detectaron de cáncer en el páncreas. Me hicieron una cirugía que se llama cirugía de Whipple o de Whipple, y es una cirugía muy muy complicada donde solamente pues el 5% de las personas que tienen cáncer de páncreas, según algunas estadísticas, sobreviven. Y yo tenía un 90% de probabilidades personales de que no iba a salir. Digo, no es que sea pesimista, yo sabía la situación por la cual estaba atravesando, ya habíamos preparado todo, inclusive ya había preparado mi funeral también. Yo le dije a mi esposa, van a hacer esto y esto en caso de que no salga. Y mi esposa, mi compañera, que el Señor me dio. Y aquí quiero presentárseles, yo no viví nada, hermanos, nada difícil. Yo estuve dormido 11 días en estado de coma, yo no supe de nada. Simplemente me metieron a las 5 de la mañana al quirófano. Estuve ahí unas horas despierto y después ya no supe nada hasta que desperté en el piso número 10 del hospital 25, aquí en Monterrey del IMSS. Entonces yo no viví nada, hermano, yo estuve dormido. Quien vivió todo, la crisis, fueron mi esposa y mis hijos. Y aquí está mi esposa, quiero presentarles, mi esposa María Elisa Ortiz, y me gustaría que ella hablara un poquito sobre qué fue lo que vivió
en aquellos momentos, si es que ustedes nos lo permiten. Buenos días, hermanos. Es un gusto para mí estar en esta mañana reunida a través de la tecnología con ustedes. Y pues, hermanos, yo lo que les puedo decir en breve es que en esos momentos difíciles, cuando el médico anunció, ¿verdad?, que a mi esposo le quedaban algunos minutos de vida solamente y que su vida estaba terminando, él me dijo: la ciencia ya avanzó todo, ya hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Hermanos, en esos momentos pues mi confianza seguía puesta en el Señor. Yo siempre recuerdo esas palabras en la Biblia cuando Pedro le dijo al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y también, hermanos, muchas palabras de la Biblia venían a mi mente. Por ejemplo, cuando el Señor dice que separados de Él nada podemos hacer. En esos momentos difíciles, pues yo solamente le pedí fortaleza al Señor, solamente le pedí que me diera de su paz. Yo dejé que el Señor tuviera todo en sus manos. Yo sabía que yo no podía hacer nada, si ni los médicos ya podían hacer nada, pues yo menos, hermanos. Fueron momentos muy difíciles, mis hijos estaban también golpeados, estábamos siendo duramente golpeados, pero siempre sentí la mano del Señor a mi lado, siempre sentí que Él me llevaba literalmente de su mano. Y también cuando pensé en algún momento que la vida de mi esposo podía terminar ahí, ¿verdad? Ya lo había dicho el médico, y pues los hermanos que estaban acompañándonos, pastores y muchos hermanos que fueron. Yo pensé, es parte de la vida, ¿verdad? El que algún día muramos y ya, ahí terminó nuestra presencia en esta tierra. Pero yo le agradecí a Dios, hermanos, porque yo sabía que ahora mi esposo iba a estar gozando con Él en la nueva vida que Él le había dado por medio de Jesucristo. Y aunque es algo difícil, pues el Señor me fortaleció en esos momentos. Tenía yo también que apoyar a mis hijos emocionalmente, no sé cómo, pero el Señor me daba palabras, el Señor me daba las respuestas a todo lo que venía. Simplemente yo tuve que confiar, tuve que aceptar primero que nada que la voluntad de Dios es perfecta e indiscutible. Él sabía que era lo mejor, y aunque a veces a nosotros nos parece doloroso, nos parece inexplicable, ¿verdad? ¿Cómo me va a ayudar esto que me lastima? Pero el Señor tiene planes, hermanos. El Señor sabe lo que hace. Y me acordé de ese versículo que está en el Salmo 55:22, que dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y en ese momento, hermanos, pues tuve que confiar más en el Señor, tuve que estar con gozo también en medio de esa situación. Con gozo, hermanos, porque tenemos que aceptar lo bueno y lo malo que Dios nos envía. Tenemos que tener contentamiento en esos momentos. Contentamiento, aceptar la voluntad de Dios. No es fácil, hermanos, pero tantos años me decía yo misma, tantos años que he escuchado, que he leído la palabra de Dios, pues tenía yo en ese momento que tener gozo ante la situación y aceptarla de la manera en que Dios la enviaba. No sé, no entendemos, ni los médicos ni nadie, ¿verdad? Entendemos, pero mi esposo sigue aquí con nosotros. Ya han pasado 7 meses, casi 8 meses desde esa cirugía. El Señor lo ha sostenido y me ha sostenido a mí. Mi esposo no recordaba nada, le he ido contando poco a poco de acuerdo a lo que él me pregunta, y pues él está sorprendido, estamos muy sorprendidos, y mucha gente, hermanos, están sorprendidos porque, como dicen mis hijos, mi papá, dicen mis hijos, es un milagro de Dios, porque la ciencia quedó limitada ante el poder de Dios. Y así es, hermanos, porque nuestro Dios es todopoderoso y Él tiene el control de nuestra vida a cada momento. Y simplemente nosotros le agradecemos al Señor cada día que nos concede tener a mi esposo aquí, cada día que Él le da de vida,
lo hemos aprendido a vivir como el Señor nos lo conceda, con altibajos, con muchos dolores en su cuerpo. Mi esposo cada día lucha contra esa enfermedad, pero no lucha él, hermanos. El que está luchando por nosotros es nuestro Señor, y le damos la honra y la gloria a él. Gracias, hermanos. Amén. Pues bien, hermanos, es un gusto y es un gozo estar con ustedes, tanto en Facebook como en Zoom. Le digo, gracias al Señor, la tecnología nos permite estar en muchas partes del mundo al mismo tiempo. Y reitero lo que mi hermano Elías comentó hace un ratito. Nos conocemos hace más de 30 años, somos grandes amigos y, como él dijo, casi como hermanos. Tuve el privilegio de estar viviendo en la casa de su papá, colaborando con su papá ahí en la Iglesia Bautista Bíblica en Ciudad Mante, 3 años. Ahí comía, ahí dormía. El hermano Elías fue como mi papá. El papá de mi esposa falleció cuando mi esposa en aquel tiempo era niña, tenía 10 años. Y el hermano Elías Salazar González, papá de nuestro hermano Elías Pastor, ahorita, Sánchez, el hermano Elías fue quien entregó a mi esposa, o me entregó a mi esposa en lo que se conoce la celebración religiosa de nuestro matrimonio. El hermano Elías me la entregó, entonces por eso creo que somos grandes amigos, casi hermanos en la sangre, ¿verdad? Es lo único que faltó. Y pues agradezco al Señor, hermanos, agradezco a Dios que ha sido bueno. No sé, le digo, yo soy malo para la tecnología. Voy a intentar para que los hermanos, déjenme acercarme un poquito porque a veces no alcanzo a ver. Para los hermanos de Houston o de allá de Pasadena, voy a compartir una foto. A ver si se puede ver. Permítame. Ok, no se puede. Entonces, una foto de cómo el Señor, cómo estaba yo y cómo estoy ahorita, mientras estaba en el hospital. Me fueron desconectando porque ya prácticamente estaba partiendo de este mundo. Y como en las películas, cuando me estaban desconectando fue cuando empecé a reaccionar. Ya los límites de la medicina habían llegado, ya los médicos dijeron hasta aquí y empezaron a desconectarme algunos aparatos, algunos sensores, mangueras, y fue como empecé a reaccionar. Entonces, por eso le digo que Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Nosotros vemos las cosas a veces malas. Le digo, cuando nos dicen tienes cáncer, viene a nuestra mente tantas cosas malas, pero yo agradezco a mi Señor que Él ha sido bueno conmigo. Me dio una hermosa esposa, unos hermosos hijos, una familia maravillosa, me dio un ministerio y me dio grandes amigos como ustedes. ¿Qué le puedo pedir a mi Señor? ¿Qué más? Nada. Él ha sido bueno. Es mi frase favorita: Dios es bueno y a Dios sea la gloria. Son mis frases favoritas, hermanos. Y agradezco a mi hermano Elías, que me dio el privilegio también de compartir un poco de la palabra del Señor. El tiempo se va, hermano, yo sé que el tiempo se está yendo rápidamente. Quiero compartir un poco de la palabra de nuestro Señor. Estamos en una época muy, muy complicada, muy difícil. Todos lo sabemos. Todo el mundo está sufriendo ahorita, en este momento. Todos. Y las iglesias, hermanos, están sufriendo también. Las iglesias, desafortunadamente o afortunadamente, estamos pasando por pruebas muy difíciles. Hace rato yo estaba viendo a un hermano que Dios me dio el privilegio de un tiempo compartir con él la palabra,
ahorita ya predica, me dio mucho gusto verlo predicar. Y él decía, hermanos, él decía en la predicación, en la conexión, dice, hermanos, me da tristeza ver que a veces en los cultos, y empezó a dar números muy cortos, que 8 hermanos, que 7 hermanos, nada más conectados, cuando en realidad somos muchos. Hermanos, las iglesias estamos pasando tiempos difíciles, muy difíciles. Desafortunadamente, muchas iglesias están perdiendo la brújula. Y nuestro tema hoy en esta tarde es cuando se pierde la brújula. La brújula, hermanos, es un artefacto, es un aparatito, un instrumento que tiene unas agujas magnéticas y se usa para marcarnos hacia dónde está el norte magnético, se le llama. Es un aparato que nos sirve para orientarnos. Y la frase perdió la brújula es una frase, se le llama en el español, en la gramática española, una locución verbal o una frase que hace referencia a una persona que pierde sus objetivos, una persona que pierde la orientación de su vida. O también se utiliza cuando una organización ha perdido sus objetivos. Hermanos, muchas iglesias han perdido la brújula, han perdido la orientación. Muchas iglesias se están yendo por otra parte. Y quiero invitarle a abrir su Biblia, por favor, ahí en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 3. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículo 20 y versículo 21, y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchas iglesias están perdiendo la brújula, se están yendo por otra parte, están haciendo cosas que no deberían. Por ejemplo, hay iglesias que se están yendo a lo que se llama judaizar, iglesias judaizantes. Está creciendo la cantidad de iglesias que están adoptando las costumbres judías, están adoptando su música, celebran las fiestas judías como la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, de los tabernáculos, el día de la expiación o el día de Yom Kippur. Están utilizando la música de ellos. De hecho, en algunos cultos ponen música o CDs, música de manera digital en hebreo, y están ahí cantando y danzando. ¿Quién sabe qué están diciendo? Pero en hebreo. Pero ahí están los hermanos danzando y gritando, ¿verdad? Según ellos, alabando al Señor como judíos. Algunos otros están yéndose a otros extremos, en el cual, en lugar de usar frases nuestras como pues Dios te bendiga, bendiciones, buenos días, ya salen con shalom, ¿verdad? Shalom. Shalom en hebreo, yo no conozco mucho hebreo, pero shalom quiere decir paz, bendiciones, algo así por el estilo. Y algunos llegan a cubrir su cabeza con un gorrito aquí, que se llama kipá. Se ponen el kipá. Aquí están y hacen sus celebraciones. Y muchos hermanos, yo he visto ya inclusive en iglesias bautistas, que están con su gorrito, con su kipá. Dicen, es que el Señor Jesús la usaba. Ni sabemos si el Señor Jesús la usaba. Ciertamente para los judíos el cubrirse la cabeza era símbolo de respeto para Dios. Ciertamente lo era. Pero según algunos estudios muy específicos en cuanto a lo que es la cultura hebrea, el ponerse la kipá, un judío está diciendo, doy gracias a Dios porque soy judío. Hermanos, nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos.
ni tenemos por qué adoptar las costumbres judías. Nosotros somos gentiles. Le digo, algunos hermanos llegan hasta con su vestimenta, sus costumbres, todo. Gracias al Señor, nosotros no tenemos por qué andar haciendo eso. De hecho, le digo, me están metiendo doctrinas judaizantes. Algunos hablan de hasta celebrar la cena del Señor tal como el Señor Jesús la celebró. Y hasta hacen todo lo que el Señor Jesús hizo según lo que han estudiado. Celebran guardar la ley, dicen, pues sí eres salvo, pero tienes que guardar la ley, los 10 mandamientos y no comas esto, no comas lo otro, no comas carne de puerco, no comas mariscos, etcétera. Y algunos que hacen sus viajes hasta el río Jordán, dice, quieren bautizarse otra vez, porque el Señor Jesús se bautizó en el río Jordán. Yo quiero hacer lo mismo, dicen ellos. Hermanos, estamos en una situación donde las iglesias están perdiendo la brújula, iglesias judaizantes. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 15, usted puede buscar más adelante, cuando el apóstol Pablo subió a Jerusalén, y los apóstoles prácticamente le hicieron un concilio, ahí le preguntaron, oye, ¿qué estás enseñando? ¿Por qué estás enseñando esto y esto? Y ya empieza Pablo a explicarles, y ya otros discípulos ahí, hasta que llegan a una conclusión. Dicen, a los gentiles no vamos a encargarles, no vamos a ponerles más cargas, más que se abstengan de lo ahogado, se abstengan de comer sangre y otras indicaciones más. Pero nunca les dijeron, tienen que hacer los cultos como los hacemos nosotros. Nunca dice eso. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, allá en Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas estaban bien en su iglesia y llegan hermanos judaizantes, hermanos que querían adoptar o tenían la costumbre judía, y empiezan a meter ideas. Pues sí eres salvo con Jesucristo, pero tienes que guardar la ley, tienes que guardar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y empieza ahí el problema. Y los hermanos empiezan a desviar. Hermanos, somos mexicanos. Ahí en su iglesia, los hermanos ahí en Houston, en algunas iglesias de Estados Unidos, hay hermanos me ha tocado conocer hermanos de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, de varias partes de América Latina donde hablamos español. Gracias al Señor, somos hispanos. Usemos nuestra cultura, alabemos al Señor de acuerdo a nuestra cultura. Enseñe a sus hijos a hablar español, los hermanos que están en los Estados Unidos. Usemos nuestra cultura. Gracias al Señor que somos hispanos. A Dios sea la gloria. No estamos diciendo que es malo ser judío, y no estamos hablando en contra de la cultura judía tampoco, porque hay hermanos que han aceptado a Cristo y son judíos, y ellos es entendible que van a guardar sus costumbres judías. A ellos no hay problema, con ellos no hay ningún problema. Ellos tienen que guardar sus costumbres judías, como nosotros los mexicanos celebramos que el día de nuestra independencia, el día de la bandera, el día del 5 de mayo, etcétera. Los judíos tienen sus costumbres también, como judíos tienen que guardarlas, pero nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, no estamos obligados a guardar eso. Entonces, desafortunadamente, las iglesias judaizantes están creciendo. Otras iglesias están perdiendo el rumbo, están perdiendo la brújula, se están desviando. Iglesias que se están convirtiendo en un show, espectáculos. Hay iglesias donde están contratando cantantes, donde puros conciertos, donde tienen payasos. Anoche y hace algunos días estuve viendo algunos videos, usted puede buscarlos ahí en YouTube, videos en iglesias cristianas, e inclusive algunas hasta bautistas, en donde contratan payasos
en donde contratan acróbatas, en una iglesia anglosajona, o güera, o americana, como usted guste decirle. Hasta pusieron un rodeo dentro del templo, y estaba ahí el pastor, se subió a un caballo, a cabalgarlo, esos caballos broncos que les llaman, ¿verdad? Ahí brincando. Imagínense, todo para que los hermanos no se alejen, para que los hermanos no se enfríen, para que la gente venga a nuestra congregación. Están perdiendo el rumbo. Iglesias que están haciendo show. Y hermanos, es triste que entre las iglesias hispanas está creciendo. Imagínense, en una iglesia hicieron también una presentación de lucha libre. Trajeron el ring, trajeron luchadores, ya estaban los luchadores, ya estaban los hermanos gritando con sus porras a los luchadores. Imagínense, todo disque, perdón la expresión mexicana, disque para fortalecerlos, que así como el luchador triunfó, así nosotros tenemos que triunfar ante las adversidades, ante las tentaciones, ante los ataques demoníacos. Imagínense, usando ese tipo de cosas para que los hermanos no se desanimen. Iglesias que están perdiendo la brújula. Otras iglesias están perdiendo la brújula porque se han convertido en un perfecto negocio, con el famoso evangelio de la prosperidad, como le han llamado algunos. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1 que no hay otro evangelio más que el que él predicó. La salvación a través de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Dice, pero hay algunos que lo pervierten. Dice, sean anatemas. Y algunos andan por ahí anunciando un evangelio, una noticia de prosperidad, donde dicen que el creyente, que el cristiano tiene que vivir económicamente bien, que el cristiano debe tener autos de lujo, que debe tener casas de lujo. Y si no los tenemos, dicen ellos, es porque algún pecadote hay en nuestra vida. Algo malo hay allí y tenemos que confesarlo. Y algunos pastores inclusive dicen, confiésamelo a mí. Imagínense, quieren hacer la del Señor Jesús. Quieren perdonar a ellos los pecados. Otros, donde ya se sabe o ya descubren lo que realmente quieren. Dicen, si no has prosperado económicamente es porque no has sembrado. Tienes que sembrar. Dice, tuercen pasajes de la Biblia, porciones de la Biblia, donde dice, lo que sembrares cosecharás. Ahí en Gálatas capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y utilizan ese pasaje. ¿Quieres dinero? Siembra dinero, dicen ellos. Y mándanos tu ofrenda. ¿Quieres tantos miles de dólares? Pues mándanos tantos dólares y vas a ver que el Señor te va a prosperar. Realmente, negocios ocultos. Como Pablo decía, aquellos obreros cuyo Dios es el vientre. Buscan solamente su satisfacción personal. Tener autos de lujo ellos, tener sus propios jets, propios aviones, casas, cabañas, hoteles y tantas cosas más. Yo les preguntaría a ellos, si dicen que es porque algún pecado han cometido o no han sido prosperados porque algo malo hicieron, entonces yo le pregunto, el Señor Jesús dice en la Biblia que Él jamás hizo pecado. Es el único personaje en la tierra que nunca jamás ha cometido pecado, porque Él es Dios. El Señor Jesús es santo, jamás cometió pecado. Y si Él no cometió pecados, entonces ¿por qué fue pobre? Dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Se hizo qué? Pobre, siendo rico. Se hizo pobre siendo rico
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesús vivió aquí en la tierra pobre. Algunos han salido con la blasfemia de que si el Señor Jesús viviera ahorita, Él viajaría en jets, en Mercedes-Benz, en limusinas de lujo. No es cierto. El apóstol Pablo, él dijo: hermanos, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Está diciendo Pablo: hermanos, si tengo, estoy contento. Si tengo dinero, estoy contento. Si no tengo, estoy contento. He aprendido. Entonces, ese dichoso evangelio de la prosperidad viene de lo alto, viene del cielo, es inspirado por el Espíritu Santo, y la respuesta es no. Pero muchos hermanos se están yendo a esas iglesias, están creciendo como si fuera una plaga. Es que dicen en la iglesia donde yo voy, pues el pastor, pura doctrina, pura Biblia, me aburre el pastor con su enseñanza bíblica, y se van a esas iglesias. Pastores desesperados, con tal de que la gente no se vaya de su iglesia, empiezan a predicar esto. Hermanos, gracias al Señor que tenemos iglesias firmes en la palabra, iglesias que son columna y baluarte de la verdad, iglesias que están predicando la verdad de Cristo Jesús. Las iglesias tenemos que seguir adelante en medio de esta pandemia. No perdamos la brújula, hermanos, y podemos hablar de tantas cosas más, de iglesias que están perdiendo la brújula. Y le quiero compartir qué tiene que hacer la iglesia para no perder la brújula. Donde leímos ahorita: a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Hermanos, para no perder la brújula tenemos que recordar, tenemos que poner en nuestra mente que no se nos olvide, si es posible, de manera espiritual, esculpirle en nuestro corazón. La razón de ser de la iglesia es glorificar a nuestro Señor. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. La razón de ser de la iglesia, la razón suprema de la iglesia, la actividad más grande de la iglesia, tiene que ser alabar el nombre de nuestro Dios. Si las iglesias alabaran a nuestro Dios, si las iglesias, los hermanos de las iglesias, si los diáconos, si los tesoreros, si los maestros de escuela dominical, si los pastores, si los hermanos que van a la iglesia, los hermanos que se congregan, glorificáramos al Señor, hermanos, no habría divisiones en nuestras iglesias. No habrían esos dichosos comités que nada más están buscando a ver en qué se equivoca un pastor para echarlo fuera. No habría esas divisiones y resentimientos de que la hermana no me saludó, o ir a ver cómo se viste tal hermana o tal hermano. Si los hermanos nos concentráramos a ir domingo tras domingo, ir y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no me importa lo que hagan los demás, yo voy a ir a alabar al nombre de mi Señor. Hermanos, no habría tantos problemas en las iglesias. No habría divisiones. Yo le invito, domingo tras domingo, jueves o miércoles o las reuniones que tengan entre semana, cualquier actividad que haya en su iglesia, usted diga: voy a glorificar el nombre de mi Señor. Voy a glorificarlo a través de la visitación. Voy a glorificarlo a través de ir a hacer el aseo. Voy a glorificarlo a través de ir a visitar a un enfermo. Voy a glorificarlo a través de ir a ayudar a las hermanas a la comida que van a tener por la actividad de X. Voy a glorificar a mi Señor orando por el hermano fulano que está enfermo, por la hermana fulana que está en una crisis, por los hermanos fulanos, X matrimonio que está en una situación complicada. Voy a glorificar a mi Señor. Hermano, no pierda la brújula, glorifique a nuestro Señor. Si las iglesias entendiéramos esto,
que a pesar de no reunirnos, a pesar de que no podemos congregarnos a causa de la pandemia, podemos congregarnos virtualmente, gracias al Señor por la tecnología, pero voy a glorificarle. O como decía, desafortunadamente, como decía una persona que conocemos, un gran amigo de nuestra familia, dijo, hasta de manera virtual llegan tarde al culto. Y es cierto. ¿Cuántos hermanos, desafortunadamente, decimos, que al cabo ahorita me conecto? El culto comienza a las 10 y nos conectamos hasta las 10:15, 10:30. Hermanos, ¿cómo nos va a bendecir el Señor si no le glorificamos con nuestro tiempo? Si no le glorificamos con nuestra puntualidad, si no le glorificamos con nuestros dones. Hermanos, tenemos que glorificar al Señor. Tenemos que ver la iglesia, la razón del ser de la iglesia. La brújula de la iglesia no solamente es glorificarle. Quiero terminar con esto, hermanos. El tiempo se nos fue. Hay muchas otras cosas más que podemos compartir. Abra su Biblia, por favor, ahí en Mateo, capítulo 28. Hay muchas otras cosas más en las cuales podemos glorificar a nuestro Señor, o que tenemos que hacer para no perder nuestra brújula. Pero ahí en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, vamos a ver esta porción. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, no perdamos la brújula. Estamos para glorificar al Señor, pero la iglesia no salva. A veces nos preguntan, oiga, ¿y qué tengo que hacer para entrar a su iglesia? ¿O qué prohíben en su iglesia? ¿O qué reglamentos hay que cumplir para ser parte de ahí de la iglesia? ¿O qué prohibiciones tienen? Yo no sé si les han preguntado. Hermanos, la iglesia no salva. Ninguna iglesia salva. Y las iglesias que dicen que salvan, están mintiendo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo curiosamente Pedro, más que el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es el único que salva. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin embargo, la iglesia es el instrumento que el Señor Jesús está utilizando para que la gente llegue a ser salva. El que salva es Jesús. La iglesia es simplemente su herramienta. Hermanos, nos congregamos porque somos la herramienta del Señor Jesús. No hay ningún gobierno que va a abrir la Secretaría del Evangelismo. Ningún gobierno va a hacer esto, y gracias al Señor que no lo haya. No debe haberlo. Debe haber distinción entre gobiernos e iglesias. La única autoridad que el Señor Jesús dejó para predicar es la iglesia. Así es que, hermanos, aquí en esta porción dice el Señor, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. La iglesia tiene que cumplir una misión de manera mundial, ganar personas para Cristo en todo el mundo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Discúlpeme la expresión, una expresión muy coloquial. Es nuestra chamba, hermanos. Es nuestro trabajo. No es trabajo del pastor. No es trabajo de los diáconos. No es trabajo del tesorero o maestro de escuela dominical. Es de todos. Y yo le quiero hacer esta pregunta. Usted que es padre de familia, ¿sus hijos son salvos? ¿Ya habló con sus hijos sobre la salvación en Cristo?
A veces pensamos, no, es que a mi hijo yo lo llevo desde niño, él nació en cuna cristiana. No hay cuna cristiana, hermanos. Yo no sé de dónde salió esa enseñanza. A veces me atrevo a decir que es una frase diabólica, la cuna cristiana. Eso para engañar a la gente de que, pues no necesitas, tú ya eres salvo porque naciste en un hogar cristiano. La salvación no es por herencia, la salvación es personal. Y yo le quiero preguntar, ¿usted ya ganó a sus hijos para Cristo? ¿Ya les testificó? No, es que ese es trabajo del pastor, ese es trabajo de la maestra de escuela dominical. No, hermano, ese es nuestro trabajo como padres. Yo tuve el privilegio de ganar a mis hijos para Cristo. Y más grandes, un poquito más grandes, reafirmarles y después bautizarles. Tenemos esa obligación. Ganar a la gente para Cristo. Es nuestro trabajo, hermano. Nuestro trabajo no es show, no es hacer un show. No es hacer que los hermanos se sientan contentos. Es ganar a las personas para Cristo. Y después de ganarles, enseñarles, dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, nuestro trabajo es capacitarnos, crecer. En Efesios capítulo 4 dice, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, o con el propósito de, perfeccionar a los santos para la obra, para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que, hermanos, todos estamos obligados a capacitarnos para ganar a otros para Cristo. Todos estamos obligados a capacitarnos para ejercer nuestros dones y nuestras habilidades. ¿Dónde? En la iglesia. Los hermanos que solamente andan viendo a ver en qué se equivocan los demás, a ver en qué falla el hermano fulano. Los hermanos que solamente están criticando y murmurando, ¿sabe por qué lo hacen? Porque realmente no están haciendo nada en la obra del Señor. Ellos creen estar haciendo, pero no hacen nada. Están de ociosos sin hacer nada. Porque si estuviéramos ocupados, ni tiempo tendríamos de ver qué hace el otro, qué hace fulano de tal. Hermanos, no perdamos la brújula. Estamos en esta tierra para glorificar al Señor. Estamos en esta tierra porque somos la herramienta para que la gente sea salva. Estamos aquí en la tierra para que la gente sea edificada en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, somos soldados. Somos soldados. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Somos soldados. Somos soldados del Señor Jesús. Así es que yo le invito, hermano, en este momento, que analicemos. ¿Estoy perdiendo la brújula? ¿Estoy perdiendo mis objetivos aquí en la tierra? ¿Estoy perdiendo mis prioridades para con mi Señor? ¿Estoy glorificándole como debo? ¿Estoy ganando almas como debo? ¿Estoy edificando a los hermanos como debo? ¿O estoy edificándome yo como debo? Hermanos, quizás hemos perdido la brújula y no nos damos cuenta. Cuando un barco va navegando y está el mar inmenso y el capitán no trae brújula, el barco anda a la deriva. Quizás jamás llegue a algún puerto. Quizás se pase toda su vida navegando, dando vueltas, yendo de aquí para allá y luego se regresa y luego da vuelta para un lado y luego da para otro, o a lo mejor solamente dejándose guiar por las olas del mar. Y muchas iglesias y muchos hermanos se están dejando guiar por este mundo, las olas, las corrientes de este mundo. Así es que, hermano, si estamos perdiendo la brújula, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, reconocerlo. Reconocer que le hemos fallado a nuestro Señor. Hermano, no es malo reconocer
cuando le hemos fallado a nuestro Señor. El Señor sabe en qué le hemos fallado, sabe en qué hemos pecado. Él sabe todas las cosas, hermano. Él lo sabe a la perfección. Pero Él quiere que le pidamos perdón. Quizás tenemos que decirle, Señor, perdóname, porque no te he glorificado. Voy y toco a la iglesia, voy y canto, voy y enseño, voy y predico, voy y hago esto para glorificarme a mí, para que me vean. Señor, perdóname. Señor, perdóname, porque he perdido mi objetivo de la ganancia de almas. Señor, perdóname porque no me estoy edificando como debería. Algunas veces pensamos que ya crecimos lo suficiente, que ya no necesitamos edificarnos más, que ya no necesitamos estudiar o leer más. Hermanos, tenemos que seguir creciendo hacia la madurez. Tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer? Nos va a perdonar. Nos va a perdonar. Nos va a decir, ven hijo, ven mijito. Así como el niño llega con su papá y le dice, papi, perdóname. Perdóname porque te grité. ¿Qué hacemos con nuestro hijo? Lo agarramos, lo abrazamos y le damos su beso. Es lo que el Señor hará con nosotros, hermano. Si vamos con Él y le decimos, Señor, perdóname, te ofendí. Perdóname, Señor, no te he glorificado. Perdóname, Señor. He perdido mi brújula. Mi hogar perdió la brújula. Yo perdí mi brújula. A lo mejor como iglesia hemos perdido nuestra brújula. Perdónanos, Señor. Y Él nos va a perdonar. ¿Le gustaría en este momento hacer una oración y decirle, Señor, perdóname? ¿Le gustaría? ¿Qué le parece si hacemos una oración? Señor, en esta hora, te alabamos, Dios, te glorificamos porque eres grande y eres poderoso. Gracias, Señor, porque no nos has dejado. Gracias, Dios, porque eres bueno. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque no te hemos glorificado. Porque hay cosas en nuestra vida, sucias todavía, que no te glorifican. Escondidas que a lo mejor nadie ve, Señor. Solamente tú y yo sabemos de algunas cosas. Perdóname, Señor. Perdóname. Señor, límpianos, límpianos. Bendice nuestras iglesias, Señor. En medio de esta pandemia, en medio de este sufrimiento que hay, que haya personas que puedan conocerte a través de nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, gracias al Señor que nos permitió esta enseñanza. Pero si hay una persona en este momento que no sabe a dónde irá su alma cuando usted muera, le tengo una noticia muy buena. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. El Señor Jesús quiere darle vida eterna. El Señor quiere darle una vida que cuando usted muera físicamente aquí, su alma vaya al cielo. Yo estoy seguro de ello. Yo sé que si yo muero de mi cáncer, mi alma va a ir con el Señor. No porque soy bueno, al contrario, soy muy malo. Diríamos a la luz de la Biblia, perverso. Pero el Señor Jesús murió por mis pecados y por los suyos también. El Señor Jesús me perdonó y por eso sé que voy a ir al cielo. No porque soy bueno, sino porque soy pecador, pero Él me ha perdonado y Él quiere perdonarle a usted sus pecados. Si hay una persona que dice, yo quiero el perdón de mis pecados, yo le invito hoy en este momento a que le diga al Señor Jesús la siguiente oración. El Señor Jesús en su palabra dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor quiere que usted le haga una oración y le pida perdón por sus pecados. Si usted quiere pedir perdón por sus pecados, dígale al Señor, haga la siguiente oración, dígale al Señor, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que perdones mis pecados y te doy las gracias porque moriste por mí en la cruz. Sálvame, Señor, de la condenación eterna. En el nombre de Cristo. Amén.
Si usted hizo esta oración, yo le invito a que por favor nos lo haga saber a través de un pequeño mensajito por chat o algo así, y queremos orar por usted. Hermanos en Facebook, gracias por su tiempo, gracias hermanos por habernos sintonizado, esperamos haber sido de bendición y les pedimos que sigan orando por su servidor. Gracias al Señor, hoy amanecí bien, con fuerza, a veces amanezco sin fuerza, a veces amanezco con dolores tremendos, pero gracias al Señor que me permitió esto, y rogamos sus oraciones para que el Señor nos fortalezca y siga supliendo nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades materiales, y sobre todo que el Señor nos pueda seguir dando ese ánimo para seguir adelante. Hermanos, gracias hermanos, Dios les bendiga. Y pues hermanos de Facebook, vamos a concluir nuestro video. Dios les bendiga, hermanos.